Buen día, una vez más el grupo Teams Home Doral se reúne hoy para mostrarles un nuevo episodio basado nuevamente en la visa EB5. Le damos la bienvenida a Mónica y a Jesús, donde ellos muy amablemente nos van a explicar si sigue vigente el programa EB5 para el año 2026. Bienvenidos, equipo. Muchas Bien, gracias, Irma, Marta, Luz Marina y Miguel. bienvenidos. Gracias. Como Bienvenidos. Muchas gracias por la siempre, invitación. muchísimas gracias por la invitación. Como ustedes ya saben, Mónica Estrada y yo, Jesús Tilen, representamos al Centro Regional EP5 Affiliate Network, que es un centro regional. Tenemos muchos proyectos EB5 disponibles para clientes o inversionistas que deseen aplicar a una visa EB5 para obtener una residencia permanente. Entonces, hablabas al principio, Irma, del título de este webinar, si estaba vigente la visa EB5, porque hemos escuchado muchas noticias alrededor del programa EB5 y la respuesta es sí. El programa de visas EB5 está vigente, va a estar vigente hasta el año 2027, 30 de septiembre de 2027. Sin embargo, es importante mencionar, antes de hablar del programa, que el 30 de septiembre de este año 2026 será sometido a una revisión. Ok. Aquí podemos esperar muchas cosas. Adelante, pregunta. Antes que sigamos adelante, vamos a explicar efectivamente qué es el programa EB5, porque estamos hablando a aquellas personas que saben lo que es una visa EB5, pero si se nos conecta alguien que primera vez le entra la curiosidad o quiere saber, entonces, ¿qué es el programa EB5 y a quién beneficia y cuál es el monto de su inversión? Excelente. Entonces, el programa de visas B5 es la invitación que hace el gobierno americano a inversionistas extranjeros que a través de la inversión en proyectos aprobados por la Oficina de Inmigración, el inversionista puede obtener una residencia permanente para el inversionista, su cónyuge que esté legalmente casado y a sus hijos menores de 21 años que no estén casados. Entonces, el programa B5 es una oportunidad que le da el gobierno americano a inversionistas para que inviertan en la economía americana, que generen empleos en estos proyectos que ya están previamente aprobados y por su inversión en el periodo de tiempo estipulado en el contrato del proyecto, el inversionista va a obtener una residencia permanente para toda la vida. Muy bien, excelente. Y ahora, Jesús, ¿cuáles son los requisitos necesarios para aplicar a esta visa? Sí, el requisito más importante, Luz Marina, es demostrar el origen legal de los fondos. En nuestro caso particular, los proyectos tienen un monto de inversión de $800,000, que es lo que debe el inversionista invertir. Estos proyectos tienen o califican con prioridad de procesamiento para obtener una green card. Es decir, el inversionista va a obtener una residencia permanente en tiempo récord. Incluso hay proyectos que la pueden entregar en menos de 12 meses. Esta inversión, entonces, debido a esta prioridad y a esta calificación que le da el gobierno a nuestros proyectos, entonces el inversionista obtiene invierte la cantidad mínima requerida, que son $800,000. El requisito, como te comenté, demostrar origen legal de fondos, y eso lo va a hacer de la mano de un abogado de inmigración especialista en visas EB5. Ay, gracias, Mira, gracias. y te tengo entendido de que va a haber una revisión de la visa EB5 y ¿cuáles van a ser las expectativas de esta revisión? ¿Hay algunos cambios grandes que vienen? ¿Qué se espera? Así es, Marta. Fíjate lo siguiente, el programa existe desde el año 1990 y sufrió una modificación que se llama Ley de Reforma e Integridad de la Visa EB5 el 30 de marzo del 2022. Y ese es la regulación que se mantiene en vigencia hoy.
tiene una revisión para el 30 de septiembre del 2026. Las expectativas es que muy probablemente se vaya a incrementar el monto mínimo de inversión. ¿Ok? Entonces es un punto importante. Pero aquí hay que Porque correr entonces, hay que correr con esos inversionistas. así es, claro, porque si están evaluando, sabes que hay muchos inversionistas que han estado revisando la opción de aplicar a la visa B5 durante 1 año o 2 años, no terminan de tomar la decisión. Entonces es importante que si realmente ellos tienen en consideración aplicar a la visa B5 para obtener residencia, es preferible que lo hagan antes de esa fecha, ¿ok? Para que tengan el beneficio del monto mínimo de inversión, pero también tengan el beneficio de los tiempos de procesamiento que se están manejando actualmente para los proyectos con designación TA rural y urbano. Realmente estamos viendo que los tiempos de procesamiento están alrededor de entre 6 a 12 meses para los proyectos rurales y alrededor de 24 meses para los proyectos urbanos. No sabemos si también los tiempos de procesamiento los vayan a modificar, adicional al monto de inversión. ¿Ok? Entonces es importante que lo tomen en consideración, que apliquen antes de la fecha que vaya a entrar en vigencia la revisión, porque lo importante es que la ley no es retroactiva. Si ellos aplican dentro de la fecha antes del 30 de septiembre del 2026, entonces van a quedar cubiertos con las regulaciones actuales, que son las de RIA, Ley de Reforma e Integridad de la Vice B5. ¿Ok? Excelente, excelente. Sí, es importante afianzar eso en los clientes, porque muchas veces, como dice Mónica, los clientes pasan un tiempo tomando la decisión si aplicar o no a una visa B5. En este momento hay que tomar la decisión rápido, porque para llegar a la aplicación hay que pasar por muchos pasos previos. Entre ellos, por supuesto, contratar al abogado de inmigración y iniciar el origen de fondos. Hay clientes que tienen un origen de fondos muy sencillo y probablemente en 30 o 60 días ya tienen lista la demostración del origen legal de los fondos. Pero hay otros clientes que probablemente necesitan documentos que van a tardar tiempo y hemos tenido casos que a lo mejor tardan 5 o 6 meses. Por eso es importante que tomen la decisión lo antes posible para que les dé tiempo de invertir y hacer la aplicación antes del 30 de septiembre de este año. O sea, es decir, que tú no puedes aplicar hasta que tengas todos los documentos listos y que puedas confirmar que los fondos están disponibles. Correcto. Eso es Correcto. así. Únicamente, es otro punto importante, van a poder hacer la inversión a través del agente fiduciario únicamente con la autorización de su abogado de inmigración especialista en visas EB5. Que una vez que tenga el caso completo, que los fondos hayan sido clarificados, entonces les va a dar las instrucciones para que puedan hacer el giro de los fondos al agente fiduciario por el total de la inversión para poder enviar el caso al Departamento de Inmigración. Ok, Ok. aquí tenemos otra pregunta. Están preguntándome Jesús o Mónica, ¿qué proyectos tenemos disponibles en este momento? Excelente. Bueno, esta es una de las ventajas de invertir a través del centro regional. En nuestro caso, nosotros representamos al centro regional más grande de los Estados Unidos hoy día, que es EB5 Affiliate Network, que cuenta con un portafolio de proyectos, tanto con designación TA rural como urbanos, y son proyectos que nosotros presentamos a los inversores una vez que han sido aprobados por el Departamento de Inmigración. Entonces, todos nuestros proyectos han sido aprobados por el Departamento de Inmigración. Actualmente tenemos 6 proyectos abiertos con cupos disponibles, todos con un listado de riesgos ya mitigados. Nosotros como centro regional siempre evaluamos riesgo financiero y riesgo migratorio y presentamos a los inversores cómo nuestros proyectos ya han mitigado estos riesgos. Cuando nosotros presentamos un proyecto al inversor, que en nuestro caso, nuestro centro regional únicamente trabaja con proyectos de real estate, entonces le presentamos que son proyectos que se encuentran 100% capitalizados o en fase de capitalización muy avanzada, con la construcción en un
40, 50, 60%, algunos incluso con la construcción en un 80%, algunos proyectos ya con ventas sobre el 60%, y son proyectos que ofrecen garantías a los inversionistas, garantías de devolución total de capital, garantía de creación de empleos, garantía de completar la construcción y el funding del proyecto. Entonces, realmente este es un punto importante. Nosotros tenemos un portafolio bastante completo de proyectos EB5 aprobados por el Departamento de Inmigración y que adicionalmente vamos a compartir con el inversionista no solamente la información del proyecto y los documentos, sino también esas garantías que le van a asegurar al inversionista que durante el periodo que su capital esté invertido en el proyecto, que puede ser un periodo de 3 años para devolución de capital, un periodo de 4 años de inversión para devolución total de capital, o 5 años para devolución total de capital. Entonces, durante ese periodo de tiempo, ellos van a tener la tranquilidad de que se van a generar los empleos que son requeridos por el Departamento de Inmigración y que van a obtener el total de capital invertido al término del periodo de la inversión. Entonces, lo importante es... ¿Y en qué varía los 3, los 4 o los 5 años? Cada proyecto tiene condiciones diferentes, depende del developer, depende del tipo de proyecto, el área donde se desarrolla y la dimensión del proyecto. Nosotros tenemos proyectos que pueden tener un costo total de $100 millones, como tenemos proyectos de $700 millones. Los proyectos urbanos, por lo general, manejan periodos de inversión de 3 años y bajo la figura de préstamo, de loan. ¿Qué quiere decir? Que tienen una fecha en la que se invierte el capital y la fecha de repago de capital no están sujetos a condiciones de refinanciación o de venta del activo. Entonces, este es un punto bastante favorable para el inversor que está buscando ventajas de obtener la Green Card, pero a su vez no dejar tanto tiempo el capital invertido en un proyecto. ¿Okay? Le hago una Entonces, pregunta, ¿y la devolución de la impresión va paralelamente con la Green Card? O sea, en el mismo momento de que te salga el Green Card. no, la Green Card, la Green Card la van a recibir en 9 meses o 10 meses, si es un proyecto con designación TA rural. Si es un proyecto urbano, alrededor de 24 meses. Los periodos de inversión están ligados a las condiciones contractuales de la inversión EB5 en el proyecto. Y la aprobación de la Green Card está sujeto a los tiempos de procesamiento de USCIS, del Departamento de Inmigración. ¿Okay? Entonces, primero van a recibir la Green Card antes que el capital, ¿okay? Por los tiempos que se manejan para Sí. la inversión. Ahora, Sí, bueno, Marta, quería aclarar algo. El camino del dinero es diferente al camino migratorio. El camino migratorio para nuestros proyectos que todos califican por el monto mínimo de inversión y que tienen prioridad de procesamiento, van a obtener una residencia permanente en menos de 12 meses o en 24 meses. Y el camino del dinero, dependiendo entonces del proyecto y el developer, hay proyectos que ofrecen la devolución de capital en 3 años, otros en 4 y otros en 5 años. Entonces, la ventaja que tiene el inversionista de hacer su inversión EB5 a través de nosotros es que tiene la posibilidad de ver un menú de opciones y escoger, digamos, el proyecto que más le conviene y los beneficios migratorios que más le convienen o la figura de inversión que más les conviene. Entonces, eso es nuestra ventaja competitiva, que en una sola presentación él va a poder ver diferentes proyectos de real estate y hacer entonces o escoger de acuerdo a cuál de ellos se adapta mejor a los requerimientos que él tiene como inversionista. Sí, algo que me gustaría agregar, Jesús, en relación a lo que comentas, y es muy común que el inversionista visite un proyecto EB5 que está vendiendo un developer. ¿Ok? Y entonces... quería hacer esta pregunta justamente, porque hay developers que te lo ofrecen y en teoría te dicen que el reintegro del dinero es mucho más rápido. Entonces, eso como que te confunde, ¿no? No, el tema de periodo de inversión, el mínimo aprobado por ley no puede ser menos de 2 años. Sin embargo, los expertos indican que el tiempo de inversión, el periodo mínimo de inversión seguro
para no arriesgar el proceso migratorio deben ser 3 años. Debe existir holgura suficiente para que el developer sea capaz de compilar todas las pruebas que se requieren para remoción de condición ante el Departamento de Inmigración en cuanto a impacto económico que se genera con el desarrollo del proyecto y generación de empleos. 2 años no es suficiente. Entonces, sí hemos visto que a nivel de marketing, algunos hablan de 2 años, más uno, si las condiciones son pertinentes, si existe el cash para hacerlo. Por eso es importante que realmente el inversor tenga acceso a los documentos, que se haga el análisis, se revise la información y se compare con otros proyectos, que es la forma en la que nosotros trabajamos, con comparables entre diferentes proyectos de nuestro portafolio, y es completamente transparente y solo el inversor puede tomar la decisión sobre en qué proyecto va a invertir. Y sí es cierto, Irma, el inversionista puede ir a un developer y ver su proyecto, pero solamente va a ver ese proyecto. En nuestro caso, va a tener la posibilidad de ver diferentes proyectos y además tiene una capa más de seguridad porque nosotros somos un fondo y lo que hacemos es levantar el capital de la inversión TB5 como si fuésemos un banco y prestárselo al developer con garantías. Ah, ok, perfecto. Y ahora, el famoso cuento de la tarjeta Trump Card versus la EB5. ¿Qué beneficio? Bueno, el beneficio yo creo que es inmediato, pero ¿qué puede afectar, verdad? ¿Qué puede afectar a la EB5 esa Trump Card? La Ok, verdad, nada. En este momento no vemos ninguna razón por la cual vaya a afectar a la visa B5. Son dos programas completamente distintos. La visa B5, como comentó Mónica al principio, está vigente y aprobada por el Congreso desde 1990. Cualquier cambio que pueda haber con la visa B5 tiene que pasar por el Congreso, por las dos cámaras, porque es una ley. ¿Ok? En el caso del Trump Card, es simplemente un programa que se refiere a una donación. No se refiere a una inversión a través de un developer, no tiene nada que ver, es únicamente una donación al gobierno americano de $1 millón. Estás comprando tu green card. Estás comprando tu green card y es Exacto. completamente individual. Exacto. En el Ese es caso de otro la- punto que quería agregar, Jesús, precisamente esto que acabas de mencionar. Cuando hablamos de la inversión para obtener Green Card a través del programa de Visa GB5, es una inversión con recuperación de capital para el grupo familiar. No importa si son 10 miembros en la familia, siempre y cuando cumplan con el requerimiento básico de inversionista aplicante, cónyuge e hijos menores de 21 años que no estén casados. En el caso de la Trump Card, Gold Card, es $1 millón por cada miembro del grupo familiar. Eso es importante. Adicional. ¿Ok? Por ejemplo, si es el esposo y la esposa, son $2 millones. Si aplican a la visa B5, van a ser 800,000. Si es un grupo de 4 personas, en el caso de la Trump Card, son $4 millones. En el caso de la EB5, son $800,000. ¿Ok? Entonces, siempre la inversión para Gold Card, Trump Card, es $1 millón por individuo. ¿Ok? No por grupo familiar como con la EB5, que son $800,000, pero queda cubierto el grupo familiar. Exacto. ¿Ok? Una gran diferencia. Eso Esa ahora, es la diferencia Claro, principal, ¿no? principal. Y me imagino que ahora todo está parado a nivel de servicio de inmigración, ¿verdad? Aunque sea la EB5, no haber procesado absolutamente nada porque están cerradas las oficinas. No, no No, están todo cerradas las está oficinas. trabajando. No, 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 pero no. no, ya va, no está parado no están parados los procesos inmigratorios actualmente. No, 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 está no, no. 100% en funcionamiento, y de hecho en el caso de la visa B5 se están procesando muy rápido. Nosotros cada trimestre estamos recibiendo el informe de USCIS con la notificación de los casos y las categorías que están actualizadas. De hecho, está trabajando bastante bien para la visa EB5 particularmente, donde estamos viendo que en el último trimestre bajaron los tiempos de procesamiento a 6 y 5 meses. No es una variable fija, ¿ok? Los proyectos rurales tienen una aprobación de menos de 12 meses, pero siempre hay que aclarar al inversionista
que esté preparado para esa aprobación en 12 meses, pero también que esté preparado en el caso de que lo aprueben en 5 meses. ¿Ok? Aquí Si la ese aclaratoria, Irma, y de pronto la confusión sí, es que para el caso de los venezolanos sí están suspendidos los procesos. No solamente la visa B5, todas las visas y todos los procesos migratorios hasta que pues se levante la suspensión. No, yo creo que no eran los asilos también. Bueno, No, no, solamente son los casos de los venezolanos. ay, Todos los que pobrecito. tengan la nacionalidad venezolana, todos sus casos están de momentos detenidos. No se están procesando ninguno, incluso la visa B5. Pero para el resto de las nacionalidades sí está completamente claro. abierta la oficina de inmigración y como dice Mónica, las visas B5, las categorías están current, tanto TA urbano como TA rural, ambas categorías de proyectos, que son nuestros proyectos. Ujú. Otra Aquí pregunta. nos están haciendo una pregunta acá donde dice que cómo hacen ellos para saber si sus fondos califican para aplicar para la visa EB5. Bueno, sencillamente puede a través de ustedes agendar una cita con un abogado de inmigración especialista en visas EB5. Tenemos una reunión muy sencilla. Se habla con el abogado de inmigración, se le explica cuál es la estructura de origen de fondos, puede provenir de venta de activos, puede provenir de créditos, de préstamos, puede provenir de herencias, puede incluso ser un regalo de padre a hijo, donaciones, o puede ser la combinación de varias de estas estructuras de origen de fondos. Lo importante es que el inversionista sea capaz de explicarle al abogado de dónde proviene cada dólar que se va a invertir en este proceso migratorio, es decir, de estos $800,000. No tiene que especificar de dónde proviene su patrimonio, solo justificar el total de capital que va a invertir. Para esto el equipo de abogados trabaja minuciosamente en origen y trazabilidad del total de ese capital que se va a invertir. Y una vez que está claro, es que él va a poder girar los fondos al agente fiduciario. Sí, por ¿Okay? eso es que cuando el inversionista se reúne con nosotros, le damos la posibilidad de reunirse con el abogado de inmigración, especialistas de visa EB5, y esa cita es de cortesía. Y precisamente allí vamos a aclarar cualquier duda que él pueda tener y conversar sobre el origen de sus fondos, porque como comentó Mónica, tiene que demostrar con documentos de dónde lo obtuvo, pero también es importante que hable con el abogado de cuál ha sido su trazabilidad, por dónde ha circulado ese dinero. Esto es lo más importante para calificar a la visa, los fondos. Sí, es lo más importante. La única razón por la cual una persona puede estar rechazada en un proceso migratorio es por origen de fondos, porque no logran demostrar el origen legal de fondos o que haya cometido algún crimen. Pero eso es antes de la aplicación, ¿no? Cuando van con la cita con el abogado, ¿no? Claro, pero si Antes está de en la la aplicación y aplicación, durante, porque sí, incluso siendo residente, por ejemplo, una persona residente de Estados Unidos puede ser no elegible para naturalizarse como ciudadano si cometió un delito. ¿Ok? Al igual que todos los residentes de los Estados Unidos. Un DUI o algún delito que lo convierta ya en no elegible para un proceso de naturalización, o si ocurre antes de la residencia permanente, también podría ser no elegible para residencia si comete un crimen, un asesinato, algo realmente muy Bueno, grave, ¿no? sí, claro, o sea, El en el momento, 99% sí, completa todo su ciclo con éxito hasta la ciudadanía si lo desea. claro. El 99,99% son casos aislados realmente de alguien que incurre en un delito o que haya incurrido en un delito y no lo haya declarado para la aplicación. Que haya Que haya mentido en la mentido. aplicación, Mentido, todos exacto. esos puntos son las Exacto. razones por las cuales puede estar rechazado. No se refiere, el rechazo no se refiere a la nacionalidad o cualquier otro punto, sino simplemente si el inversionista se le demuestra que su origen de los fondos no es legal, que viene probablemente del lavado de activos o del narcotráfico o, como comentó Mónica, haya cometido algún crimen, tanto en su país como dentro de los Estados Unidos. pero en el caso de origen de fondos, eso no sería ya como que se dice labor del abogado antes de hacer esa aplicación. Sí, correcto. Así es, El abogado lo hace, antes de pero el invertir. inversionista puede mentir.
Exacto. y ese es el punto, o sea, y el abogado no puede hacer nada. El abogado, por supuesto, es el primer filtro. Ningún abogado especialista en visa B5 va a permitir que un inversionista haga una aplicación con documentos que Claro. no sean legales o que realmente no demuestren el origen de sus fondos. Eso es así. Sí, por eso era que mi duda es exactamente, o sea, te van a negar la visa durante el periodo, digamos, es porque Ujú. hayas cometido un delito, pero no creo que por el origen de fondos, porque ya se supone que tu abogado Lo chequeó esa revisa. información. Sí, Así sí, es. claro, pero por eso te digo, o sea, si el inversionista miente, ahí no Y puede el hacer nada el abogado no, abogado. no Ujú. puede hacer absolutamente nada. Falsifica un documento o algo así. Exacto. Ujú. Realmente estos procesos son procesos sencillos y son procesos que no son complicados. ¿Ok? Eso es importante. Realmente el programa es bastante flexible en cuanto a tiempos de permanencia en los Estados Unidos, en cuanto a si se puede hacer ajuste de estatus y mudarse inmediatamente. El programa es bastante flexible y se ajusta bastante bien a la planificación familiar de cada aplicante, ¿ok? En cuanto a tiempos de procesamiento, para la aprobación, para mudarse a Estados Unidos, entrar y salir de Estados Unidos, en ese sentido es bastante flexible. Y el proceso de origen de fondos, que sí es bastante exigente, es un proceso que se ejecuta de la mano de el abogado de inmigración y un equipo de especialistas que trabajan en presentar la estructura de origen de fondos para presentar el caso ante el Departamento de Inmigración. Entonces ellos tienen que estar confiados en todo momento que al trabajar de la mano de un abogado de inmigración especialista en visas EB5 van a recibir la aprobación de su residencia sin problema. ¿Y cómo funciona el proceso de ellos hacen la aplicación y tienen que mudarse a vivir para acá a los Estados Unidos? ¿Pueden quedarse dentro de su país? Explica un poco de cómo es el proceso de la estadía y la mudanza para acá. Ok, bueno, una vez que ellos reciben la aprobación de la residencia, pueden mudarse a los Estados Unidos. Esa es la opción, digamos, tradicional, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Que apliquen desde su país y que quieran esperar la aprobación de la residencia en su país, se tenga que hacer un trámite consular. Esa es una opción, ¿ok? El inversionista que está manejando aplicará la visa B5 como el famoso plan B. ¿Ok? Estoy bien en mi país, estamos creciendo, estamos evaluando la opción de la visa B5 porque a futuro nos queremos establecer en Estados Unidos. Vamos a tomar un tiempo de transición mientras dejamos las compañías operativas en nuestros países, managers, dejamos todo el setup. O en el caso de que están esperando que los hijos completen algún grado de educación o están terminando el colegio o están terminando la universidad para luego entonces venir a Estados Unidos y completar una maestría, por ejemplo. Entonces, ese es un caso. Por otro lado, tenemos el caso de inversores que quieren venir a Estados Unidos de manera inmediata y que incluso pueden aplicar desde los Estados Unidos. Pueden ingresar a los Estados Unidos e iniciar todo el proceso de aplicación de la visa B5 en los Estados Unidos y hacer una presentación concurrente del caso y ajuste de estatus. Para entonces quedarse con el estatus dependiente por residencia en los Estados Unidos mientras reciben la Green Card. Y luego tenemos un tercer grupo de inversionistas que ya viven en Estados Unidos con una visa L1, E2, H1B, cualquier otro tipo de visa con la que ellos pueden aplicar a la EB5 y hacer un cambio de estatus a residente. Por ¿Ok? ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes que tienen sus hijos que están estudiando aquí en los Estados Unidos y tienen una visa de estudiante. Estos muchachos, cuando están cerca ya de graduarse, o incluso antes, quieren continuar su vida aquí en los Estados Unidos y aplican una visa B5 y hacen un cambio de estatus de estudiantes a residentes. Con lo cual, si están estudiando, pueden empezar a trabajar y una vez que se gradúen también pueden continuar su vida trabajando aquí en los Estados Unidos. Ahora me están preguntando lo más importante, ¿cómo los contactamos a ustedes? ¿Verdad? ¿Cómo se contactan a Bueno, lo primero que tienen que hacer es contactar a Homes Team Doral para hacer una cita. Haciendo una cita, entonces
se van a sentar conmigo y con Mónica Estrada y en segundo paso con un abogado de inmigración especialista en visa B5. Ese es, digamos, el camino para conocer detalles, conocer los proyectos y también sentarnos con el abogado para precalificar su origen de fondos. Bueno, Y otro punto importante que me gustaría agregar es que no tiene ningún costo, ¿ok? Se pueden asesorar con nosotros, le podemos explicar cómo funciona. Igualmente, la consulta de cortesía con el abogado de inmigración no tiene ningún costo hasta que ustedes decidan que van a iniciar el proceso y contraten al abogado. Nuestra invitación es que lo hagan antes del 30 de septiembre de 2026, cuando el programa va a ser revisado. Probablemente vaya a incrementar el monto de inversión, no lo sabemos todavía, pero si el inversionista lo hace antes del 30 de septiembre de 2026, va a quedar protegido por la ley actual, independientemente que exista algún cambio, siempre se va a mantener su aplicación en las condiciones que se hicieron antes del 30 de septiembre de 2026. bueno, excelente. Yo creo que toda esta audiencia y esto están requete fascinados de toda la información que hemos dado hoy en el día de hoy. Le damos muchísimas gracias, Mónica, Jesús y al equipo Humdoral. Luz Marina, que vamos a presentarnos al final. Luz Marina, Luz María. Marta y Miguel. Le damos muchísimas gracias y recuerden siempre de suscribirse a nuestro canal. Vamos a estar activados todo el tiempo con información nueva que nos da Jesús y Mónica. Denle a la campanita para suscribirse. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias, Jesús, Mónica. Luego, Buen gracias. día. Hasta luego. Bye.